Programa de opinión de producción nacional independiente, con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia. Apto para todo público. Amigas y amigos, el próximo 7 de agosto tomará posesión del cargo de presidente de Colombia el dirigente político conservador y discípulo del expresidente Álvaro Uribe Vélez, Iván Duque. Mejor presentación no podía darse, no podía tener el sucesor de Juan Manuel Santos, ambos pertenecientes a la camada de líderes de la derecha del vecino país y prácticamente de una definida política contra Venezuela. Lo que ocurre en Colombia, país cuya dirigencia recurre a las políticas más insólitas, entre las que destacan las que impone el expresidente con prontuario en materia de violencia y de actividades vinculadas al narcotráfico, el inefable Álvaro Uribe Vélez, o su protegido durante largo tiempo, hasta que ocurrió la ruptura producto del choque soterrado de oscuros intereses, Juan Manuel Santos, quien el próximo mes concluye el periodo constitucional que, como gobernante, tiene el récord de cipallismo cuando inscribió a Colombia a un mecanismo bélico como la OTAN. A este muestrario de siniestros personajes ejerciendo el poder, hay que agregar ahora la elección como presidente del dirigente de la ultraderecha tutelado por Álvaro Uribe Vélez, Iván Duque, el cual desde el momento en que fue proclamado y mucho antes de posesionarse del cargo, se ha convertido en el enemigo más agresivo y persistente de Venezuela y del gobierno bolivariano. Prácticamente, este personaje no ha tenido otro tema antes de juramentarse como jefe de Estado que ocuparse de todo cuanto tensiona la relación con Venezuela. Pocas veces se ha referido a los problemas, que son muchos, por cierto, que tiene su país, y a los planos para abordar tales problemas. Su tema es Venezuela y el presidente Nicolás Maduro. Un día declara que no reconoce a Maduro como presidente, como si él fuera el pueblo venezolano que lo eligió y el Consejo Nacional Electoral que lo proclamó de acuerdo al ordenamiento jurídico venezolano. Otro día califica al gobierno democrático de Maduro de una dictadura y afirma que no designará embajador en Caracas. Y en otra ocasión llama a formar un frente de naciones latinoamericanas para intensificar el bloqueo que existe contra el país. Y por si fuera poco, llega al extremo de solicitar apoyo en naciones de la región para llevar al presidente Nicolás Maduro ante la Corte Penal Internacional para que sea juzgado por delitos de lesa humanidad. Alguien que actúa de esa manera, desde un cargo de la importancia de la presidencia, es un energúmeno, es una bomba de tiempo de quienes se pueden esperar cualquier aventura. Es un irresponsable que degrada el cargo que detenta, ante el cual hay que estar alertas, ya que parece empeñado en ser más antivenezolano y antibolivariano que Álvaro Uribe y que Juan Manuel Santos, lo cual es como mucho en materia de provocaciones y de desafío al sentido común de un dirigente político. Pausa y al regreso converso con Elías Jaua, ministro de Educación y dirigente del Partido Socialista Unido de Venezuela. Estás viendo José Vicente Hoy. Elías Jaua Milano, ministro de Educación, miembro de la Dirección Nacional del PSUV y con muchos otros títulos. Bienvenido, Elías. Gracias, José Vicente. Qué bueno estar en tu programa de nuevo. Es muy importante
la presencia tuya en los medios. Tú te manejas muy bien en los medios. He tenido grandes maestros, Hugo Chávez, tú. Justamente el sector del cual tú eres ministro ha estado un poco movido últimamente. ¿Cuál es realmente la situación en el sector educacional? Bueno, mira, Maestros, profesores, universidades, etcétera, etcétera. hay dos niveles, ¿no? La educación universitaria y la educación básica, que comprende, bueno, educación inicial, primaria y el bachillerato, ¿no? Obviamente que todo el sistema educativo está impactado, bueno, por la compleja situación que nos toca atravesar, pues, especialmente en el ámbito de la economía, que tiene su impacto en servicios claves como el transporte, ¿no? Que termina afectando también el sistema educativo. Sin embargo, en el sistema de educación básica, nosotros hemos podido culminar un año exitoso, 500,000 de bachilleres se graduaron, 4% más que el año pasado. Hemos tenido estabilidad y paz laboral gracias al esquema planteado en la convención colectiva que recientemente firmó el presidente Nicolás Maduro con todos los gremios de la educación, ¿no? Donde se establecieron ajustes trimestrales de salario para poder enfrentar la oleada especulativa que todos los días arremete contra la economía familiar en nuestro país. En el sector de educación universitaria, como tú sabes, bueno, venimos de allí, siempre es más dinámica la situación, ¿no? y el perfil y el carácter del personal, ¿no? Allí hemos estado trabajando con el ministro de Educación Universitaria el tema de la permanencia, pues, del personal profesoral universitario. No podemos negar que hay un impacto de la migración en ese sector, no así en el de la educación inicial, ¿no? La planta de maestros, de profesores y profesoras en la educación pública por lo menos se ha mantenido casi inalterable. Pero en educación universitaria, bueno, tenemos que estar atentos para garantizar la permanencia de personal calificado, profesional. Está en discusión, bueno, se aplicó una escala salarial también para remunerar y hacer frente a la escalada especulativa. Hay unos sectores en desacuerdo, se está en ese proceso de negociación para lograr, bueno, un salario que permita confrontar la situación especulativa a los profesores universitarios y a los trabajadores universitarios. Con motivo del paro que ha habido. Del paro universitario recientemente. Sí, bueno, es parte de esos sectores que manifiestan estar inconformes con la reciente escala salarial que se aprobó hace apenas un día, ¿no? Ahora, ciertamente ya casi todas las universidades están en periodo vacacional. Nosotros esperamos, el ministro de Educación Universitaria al frente, el ministro del Trabajo están estableciendo mecanismos para garantizar que efectivamente en septiembre las universidades empiecen, ¿no? Pero en el caso de la educación básica está absolutamente garantizado que nosotros vamos a comenzar con paz laboral. Yo quiero reconocer, José Vicente, a través de tu programa, a todos los maestros, maestras, profesores, profesoras, porque por encima de todas las dificultades, nosotros logramos mantener abiertas todas nuestras escuelas, las 25,000 escuelas del sector público, desde la educación inicial hasta el bachillerato, se mantuvieron abiertas y eso en buena parte es debido a la mística, al esfuerzo de los educadores y las educadoras venezolanas. Comparativamente con la región, ¿en qué situación está el sistema educativo venezolano? Mira, acabo de llegar de la conferencia regional de la UNESCO, donde se evaluó el avance de la Agenda 2030, que se llama así, en el Sistema de Naciones Unidas en materia de educación. Esa agenda que propone, José Vicente, que los estados garanticen que la educación pública, es decir, la que administran los estados, sea gratuita los primeros 12 años de formación, ¿no? Pudiéramos decir como hasta el tercer año de bachillerato. Bueno, nosotros podemos exhibir con orgullo y aún en medio de la situación coyuntural que atravesamos, que Venezuela tiene hasta 22 años de educación pública gratuita, desde la educación inicial hasta la universitaria, ¿no?
Y eso gracias a que la consagramos como un derecho humano en la Constitución de la República Bolivariana de 1999. Allí contrastamos el modelo perverso de la privatización, de concebir la educación como un negocio, ¿no?, que excluye a millones de jóvenes y de niños que no pueden pagar. En América Latina, debemos saberlo, hay países donde desde la educación primaria se cancela matrícula, no en colegios privados, en los colegios administrados por el Estado. Es decir, es pública pero no es gratuita. Algo muy grave, ¿no? Algo muy grave, porque si hay dos elementos fundamentales en la vida de un ser humano, yo creo que es la alimentación y la educación, ¿no?, para poder desarrollarse plenamente como ser humano, y que además se justifique la exclusión de millones de niños y niñas por el simple hecho de que el que no puede pagar no debe estudiar, es un hecho aberrante a estas alturas del siglo XXI. Tú eres un dirigente político muy calificado, al mismo tiempo un intelectual y un hombre que se ha metido a fondo en la comunicación. Permanentemente está escribiendo en los medios. Y eso es muy importante en un dirigente político. Acabas de publicar este libro. Lo bautizaron el día viernes de esta semana. Despejando el horizonte. Por el camino de Chávez. De Elías Agua Milano. ¿Qué enfoque le das tú en este momento a la situación del país? Relacionando la situación con el tema educativo también. Yo creo que el trasfondo de muchas cosas que están ocurriendo está en el problema de la educación, ¿no? Así es, José. Elías Agua como columnista, como intelectual, como dirigente político, ¿cómo asume ese papel? Bueno, mira, yo antes había escrito algunos artículos, pero Por no cierto, este libro tiene un prólogo de Adán Chávez. Chávez, ¿no? Agradezco Muy mucho interesante, sí. a nuestro hermano de lucha y hermano en Chávez, Adán Coromoto Chávez Fría, ¿no? Yo antes había escrito, José Vicente, artículos, pero aislados en determinadas coyunturas. Nunca lo había hecho de manera sistemática. ¿Qué me llevó a escribir? Bueno, cuando el 5 de enero fui protagonista de sección, pues, de la amenaza que Henry Ramos Alud lanzó sobre la fuerza política y la corriente histórica a la que pertenezco, ¿no? Y dijo, bueno, el chavismo se va en 6 meses, ¿no? Y aquel hecho, aquella ignominia de sacar los cuadros del libertador Simón Bolívar y de Hugo Chávez, ¿no?, el comandante Chávez, de la manera como fueron sacados del Palacio Federal Legislativo. Yo ese día reflexioné, dije, viene una batalla compleja, una batalla muy dura, donde nos jugamos la independencia, la paz y la democracia en Venezuela. Y dije, yo voy a comenzar a escribir sobre esta batalla, porque yo sé que el pueblo venezolano va a reaccionar frente a esta afrenta, ¿no?, antidemocrática, fascistoide, ¿no?, que lo encarno en el entonces presidente de la Asamblea, pero que más que una persona es una concepción de la derecha venezolana, de las élites dominantes en Venezuela, ¿no? Y comencé a escribir, primero como crónica, como a narrar todas las batallas que se iban dando en el Parlamento, en la calle, en el escenario político. Después fui incorporando elementos del análisis político, ideológico, y también iba narrando lo que el pueblo me contaba en las calles, sus angustias, su esperanza, su resistencia, sus luchas. También los artículos están referidos al debate interno dentro de la revolución, debate necesario, imprescindible. El espacio del pensamiento crítico nunca lo podemos abandonar. Y eso está expresado allí en el libro. Refleja un país que está en el contexto de una de las agresiones, quizás después, bueno, de la ocupación colonial por más de 300 años, ¿no?, el bloqueo naval contra el gobierno, contra Venezuela en el gobierno de Cipriano Castro. Quizás esta es la agresión más sistemática y más grave que ha sufrido Venezuela como nación, ¿no?, por parte de fuerzas extranjeras. Ese es el contexto en el cual tenemos que visualizar lo que está pasando en Venezuela. Eso ha aflojado muchos resortes, en primer lugar resortes éticos. Yo creo que tiene que haber, y está expresado en esas líneas, un gran esfuerzo por la recuperación del tejido ético
de la sociedad venezolana, ¿no? En segundo lugar, por preservar los avances importantes que en materia de igualdad social tenemos los venezolanos y venezolanas, y que sin duda alguna están vulnerados por toda esta confrontación económica, política que hemos vivido tras la muerte de Hugo Chávez. Y sobre todo, José Vicente, preservar la independencia de la patria. Por encima de cualquier diferencia que tengamos entre venezolanos y venezolanas, está nuestra patria, la dignidad de Venezuela. Clave. Casualmente, se reunió en este fin de semana el cuarto congreso del partido, ¿no? El PSUV. Hoy día domingo estará sesionando seguramente. ¿Qué cuestión es fundamental? Resúmeme eso. Fundamental de este cuarto congreso. Lo fundamental para una fuerza tan poderosa como es el PSUV, quizá el partido más poderoso de América Latina, en militante y en difusión de ideas, ¿no? Así es. Entonces es un gran compromiso, esa calidad que tiene hoy en día este partido. Y creo que hay confusiones acerca de la realización del Congreso. Hablan de tendencias, te señalan a ti como un hombre de tendencias. No sé cuál es la tendencia, pero en todo caso eso corre en los medios políticos, ¿no? No, yo no soy... Dime. No soy ni he sido de ninguna tendencia. Soy por el contrario, soy contrario a esa noción de tendencia que fracciona los proyectos revolucionarios. Yo sí pertenezco a una corriente de pensamiento, ¿no?, histórica, bolivariana, zamorana, socialista, ¿no?, que se resumen en el planteamiento que hizo nuestro comandante Chávez, el socialismo bolivariano del siglo XXI, ¿no? Y ahí yo creo que está el primer elemento del Congreso. Vamos a repasar nuestras líneas programáticas. ¿Cuáles fueron las líneas programáticas con las cuales Chávez nos unió en 1998 a todos nosotros, los que hoy nos decimos y sentimos chavistas? La independencia, la igualdad, la lucha contra la corrupción, el poder popular, la democracia protagónica, la construcción de una economía mixta, donde existiera el sector privado, pero el Estado también tuviera un papel fundamental, pero más allá de eso, que el pueblo fuera propietario a través de la economía social o economía comunal, como la llamamos ahora. Ese es un elemento. El segundo elemento tiene que ver que definitivamente el partido deje de ser una maquinaria electoral para ganar elecciones, que es bien bueno que está conformada de esa manera, porque bueno, es lo que le da viabilidad a la lucha, a la forma de lucha principal que hemos definido, la electoral, ¿verdad? Pero el partido tiene que aportar en lo económico. Y ahí uno de los grandes temas es cómo ayudamos al presidente a implementar las 7 líneas de acción política que él ha planteado, especialmente en el área económica. ¿Qué vamos a hacer con el régimen cambiario en Venezuela? ¿Qué vamos a hacer con la política de precios, con la política de subsidios? ¿Qué vamos a hacer con las formas de propiedad que hemos desarrollado? ¿Vamos a seguir apostando en una economía de importación o vamos definitivamente a poner todo nuestro esfuerzo en una política de producción nacional, ¿no? Yo creo que ese es un tema, el tema más sensible que espera nuestra militancia que sea debatido en el Congreso del partido. Debido a la importancia de lo que tú estás diciendo, vamos a hacer una pausa y regresar, profundizar un poco, incluso en el marco de los anuncios que acaba de hacer el presidente por algunas medidas económicas. Regresar, tocamos el tema. Correcto. Estás viendo José Vicente Hoy. Hablaba en el segmento anterior de la situación económica y también de la política, ¿no? Y yo te preguntaba acerca del planteamiento que hizo el presidente Maduro en el curso de esta semana, el día miércoles creo, ¿no?, cuando anunció al país una serie de medidas. Ese anuncio y las medidas en sí
han suscitado una gran polémica. Como siempre, la derecha, los cipayos se han alineado y del otro lado están las fuerzas progresistas del país. ¿Qué consecuencias puede tener esas medidas? Grandes rasgos. Mira, el presidente Nicolás Maduro es un socialista, ¿no? Yo creo que de eso no puede tener duda absolutamente nadie. Pero como socialista es un hombre dialéctico, como lo era también el comandante Hugo Chávez. Y la dialéctica pasa por reconocer realidades y tomar medidas para transformarlas. Por ejemplo, el presidente ha planteado una reforma a la ley de ilícitos cambiarios, ¿no? Y es una realidad que hay que reconocer. El control de cambio fue vulnerado, yo me atrevería a decir, fue pulverizado por esta guerra, ¿no? Y eso implica que nosotros tenemos que avanzar a una posición que nos permita recuperar la gobernabilidad sobre el sistema cambiario venezolano, que en este momento no la tenemos, eso es una realidad. Entonces hay que crear un sistema, un régimen cambiario, donde el Estado preserve sus divisas, ¿no?, que están mermadas, bueno, por toda esta situación, por la caída de los precios del petróleo, pero además por toda esta guerra económica, para la inversión productiva, para mantener el sistema de protección social que hemos logrado mantener contra viento y marea. Y que lo que está ocurriendo en la realidad, que es que los privados están intercambiando las divisas de manera ilegal, ¿no?, bueno, se regularice y el gobierno pueda ejercer una regulación legal sobre ese intercambio de divisas y reconocer lo que es una realidad. Yo creo que ahí no hay nada que pueda ser señalado, salvo aquellos que tengan el interés de lucrarse de la actual situación que perjudica a la inmensa mayoría de los venezolanos y venezolanas. Porque la especulación cambiaria es el origen fundamental de la especulación de los precios. Sin estabilidad cambiaria, José Vicente, no habrá estabilidad en los precios de los bienes y los servicios. Hay sectores que reaccionan con escepticismo. Dicen, bueno, eso no va a resultar, son medidas incoherentes, la situación es demasiado complicada y dan por descartado que se provoca algo que es lo que la gente reclama, es decir, que baje el precio de los artículos de primera necesidad, de la medicina, de la comida, etcétera, ¿no? ¿De qué manera puede impactar esas medidas a la situación actual? Bueno, en primer lugar, siempre el gobierno bolivariano, hasta hace pocos días era el presidente no toma medidas, ¿no? Exacto. Era la crítica. Ahora tomó unas medidas, pues, que corresponden a una realidad desde mi punto de vista. Entonces ahora no van a tener éxito. Bueno, el presidente ha dado un paso al frente para intentar recuperar la gobernabilidad sobre el sistema cambiario venezolano, ¿no? ¿Buscando qué? Efectivamente, que al tener una fijación del valor de la moneda, podamos trabajar con todos los sectores de la economía en una política de precios que en un primer momento contenga esta agresión especulativa contra el presupuesto de la familia y de los trabajadores y las trabajadoras de todos los días. Y después que logremos, bueno, una estabilidad en el tiempo y que tiene que ir acompañada de otros elementos, como te lo señalaba anteriormente cuando hablábamos de lo que debe debatir el partido. Una política de producción nacional. Nosotros aquí, el comandante Hugo Chávez demostró que era posible lograr una producción nacional, tanto alimentaria como de bienes, insumos necesarios, ¿no? Tenemos que recuperar con la inmensa plataforma industrial, científica, tecnológica, agroindustrial que la Revolución Bolivariana construyó, que financió al sector privado también, el Estado venezolano financió al sector privado también en la primera década de este siglo, ponerla a su máxima capacidad de producción, que es la base esencial de la normalización de la oferta de bienes y productos, complementada con la importación necesaria. Pero tenemos que definitivamente renunciar a la idea de que solo importando podemos resolver el problema. No hay manera
de resolver este problema solo importando, sino Por eso dedicando grandes esfuerzos, las muchas o pocas divisas que tengamos, a comprar los insumos necesarios para activar la producción industrial y agrícola del país. Ya sabemos cómo hacerlo, lo hicimos en la primera década de este siglo. Y por eso la exoneración de los impuestos de importación. Exactamente, esa medida va dirigida a permitir, fíjate una cosa, si los privados que tienen bastantes dólares, ¿no? Los privados tienen bastantes dólares, ¿no? Pueden intercambiarlos legalmente, pueden ellos importar directamente sus insumos y no tiene que el Estado, como lo está haciendo ahorita, en una especie de Robin Hood al revés, de Joe Robin, ¿no? Nosotros le damos materia prima a los privados con dólar importado con dólar del Estado venezolano. No, que el privado coloque en el mercado legal, consiga los dólares del mercado legal, importe y va a tener un incentivo para los bienes de capital, para los insumos, para la reactivación del aparato industrial y agrícola del país. Mira, Elías, hasta hace poco había una oleada neoliberal en la región, que se expresan varios presidentes electos, por ejemplo en Argentina y en otras repúblicas. Ahora se observa un despertar, una reacción del movimiento popular en muchos sitios, en elecciones que son realmente emblemáticas, ¿no? El caso de López Obrador, el caso de los 8 millones de votos que obtuvo la izquierda en Colombia, que acaba de obtener, que es realmente un récord, ¿no? Ese cambio, ¿cómo lo ves tú? ¿Qué profundidad puede tener y qué desarrollo puede también tener próximamente? Mira, José Vicente, lo que sí queda demostrado es que el modelo neoliberal es inviable políticamente. Ahí tienes a los pueblos del Brasil, de Argentina, en la calle permanentemente, al pueblo chileno, al pueblo colombiano, que no para de ser masacrado, lamentablemente. Lo digo lamentablemente porque duele el esfuerzo que colocó el presidente Chávez y el presidente Nicolás Maduro para la paz en Colombia y terminó siendo lo mismo de siempre, que tú conoces bien, ¿no? La puñalada trapera de la oligarquía colombiana contra el anhelo de paz del pueblo colombiano, ¿no? Pero veamos el caso de Argentina, lo que muchos dicen que tenemos que hacer nosotros, ¿no? 2 años después, la aplicación del modelo neoliberal en lo económico es un fracaso en Argentina. Se les disparó la inflación, no controlan la moneda, ¿no? Han despedido a centenares de miles de trabajadores y trabajadoras. Han reducido, con ello se redujo el consumo y por lo tanto ha caído el Producto Interno Bruto de la Argentina. Y finalmente terminaron en manos del Fondo Monetario Internacional, ¿no? Nuevamente con la experiencia atroz que tuvo la Argentina con el Fondo Monetario Internacional, que la destruyó su economía, destruyó su estabilidad política, ¿no? Esa nunca será una opción para la revolución bolivariana, ¿no? No, y finalmente porque también, esta es una revolución antineoliberal. Pues, ¿no? y finalmente como hubo una reacción popular muy fuerte, entonces apelan al viejo sistema de rescatar la política de militarizar la calle, ¿no? Sí, sí. Igual que en Brasil. Exacto. En Brasil, ¿no? Y el encarcelamiento de los líderes populares y el asesinato, ¿no? Es la misma derecha, José Vicente. Salieron del poder por una década y no aprendieron. ¿Y qué representa la victoria de López Obrador? Oye, es una victoria, yo lo escribí ese día en mi Twitter, es una victoria profunda, se me pareció mucho a la victoria nuestra de 1998, ¿no? Esas victorias que no solo se trata de elegir a un presidente, sino es la victoria de una esperanza acumulada por mucho tiempo, ¿no? Y yo creo que el pueblo mexicano, es una victoria del pueblo mexicano. Vamos a ver, el presidente López Obrador ha dicho, y su futuro canciller, según indican las fuentes informativas, bueno, de que México retomará su política de no intervención en los asuntos de otros países y el respeto a la solución pacífica de los conflictos entre las naciones y dentro de las naciones. Es una buena perspectiva, ¿no?, la que se ve en el gobierno, por lo menos en las relaciones internacionales. México es un país líder en la región, tiene mucho que aportar a la estabilidad, a la unión, a la integridad de nuestra América Latina caribeña. ¿Qué opinión te merece
la conducta de dirigentes políticos que se pasean por el mundo pidiendo la intervención extranjera en Venezuela? Vergonzosa, José Vicente, pero peligrosa, ¿no? Especialmente, ¿sabes? Y tengo que señalarlo aquí, hay dos dirigentes, son muchos, pero quizás lo que yo tengo más conocimiento es el caso de Julio Borges, totalmente subordinado a Juan Manuel Santos en Colombia, y la señora María Corina Machado, totalmente subordinada a Duque, ¿no? en Colombia, ¿no? Esos venezolanos y venezolanas, o al menos nacidos en esta tierra, le están haciendo el juego a la oligarquía que ve en la posibilidad del conflicto interno venezolano la posibilidad de culminar su proceso de expansión territorial sobre Venezuela, en La Guajira, en las márgenes venezolanas de los ríos, que ahora son binacionales. Es la historia del siglo XIX. Mientras nosotros nos matábamos, José Vicente, lo dijo Andrés Eloy Blanco, ¿no? Él dijo, sin disparar un tiro nos han quitado un quinto del territorio nacional, pero en verdad todos los tiros nos los echamos entre nosotros. Y mientras los venezolanos nos matábamos, en 100 años de guerra, Colombia avanzó sobre nosotros, los británicos nos arrebataron la Guyana Esequiba, ¿no? Perdimos parte de nuestro mar Caribe, de manera que esa historia no la podemos volver a repetir. Y cualquier venezolano o venezolana que se preste a eso, no puede ser calificado de otra manera que traidor a la patria. Un hombre como tú suena hasta ridículo que se le pregunte si es optimista. Pero como quiera que existe una campaña terrible, ¿no?, para sembrar el pesimismo en el país. Que la gente considera que este es un país arruinado, que hay que cerrar la puerta y viajar al exterior. Es importante que ese pesimismo, sembrado deliberadamente, calculadamente, hábilmente también, tenga una respuesta en voceros de la opinión pública. Yo por eso casi siempre, al concluir este programa, le pido al invitado que exprese con toda normalidad su posición al respecto. Mira, para ser revolucionario, decía Fidel, hay que ser optimista. No hay manera de... Un pesimista no puede ser revolucionario, porque para transformar el mundo y las condiciones adversas que se pueden presentar hay que tener una fuerte carga de optimismo, ¿no? Y el comandante Hugo Chávez siempre fue ejemplo en empujar el optimismo, ¿no? La esperanza por encima de las dificultades. ¿Y cómo no ser optimista, José Vicente, si en medio de todos los dolores, de todas las angustias, a mí me toca ver, ¿no?, graduar a decenas de miles de bachilleres que pudieron graduarse en medio de estas dificultades? Me toca ver a un pueblo que resiste. Yo viajo mucho por todo el país, recorro todo el país. Entre el año pasado y creo que le he dado 2 vueltas al país. Y veo un pueblo creando, innovando, ¿no?, luchando, ¿no? La inmensa mayoría de los venezolanos que nos quedamos aquí, porque somos la inmensa mayoría los que nos estamos quedando, ¿no? Hay algunos compatriotas que han escogido el camino de la migración, los respetamos, comprendemos, podemos comprender sus razones, pero la inmensa mayoría de los venezolanos estamos aquí y eso es un motivo de optimismo. Y estamos creando y estamos innovando y los muchachos están estudiando y hacemos música y hacemos deporte, ¿no? Y sobre todo hemos logrado preservar la paz en Venezuela. ¿Cómo no ser optimistas, José Vicente, si hace un año apenas estábamos al borde de una guerra civil y la voluntad inmensa de 8 millones y más de venezolanos y venezolanas la paró con su voto en la Asamblea Nacional Constituyente que se cumple un año el próximo 30 de julio? Yo creo tener razones reales y concretas para el optimismo, pero ese optimismo tiene que ser cultivado y la dirigencia política, tanto la revolucionaria como la de la oposición, tenemos que dar el espacio para que la gente se exprese, para que la gente interpele, para que la gente demande, para que la gente construya, ¿no? El pensamiento crítico es la esencia de un optimista, de un revolucionario, y a eso nunca podemos renunciar. Estuviste muy cerca de Chávez.
muy cerca. ¿Qué recuerdas de él especialmente? Dímelo telegráficamente. Los detalles, su capacidad de estar pendiente de los detalles políticos, humanos, espirituales de cada uno de sus compañeros y sus compañeras en el marco de una gran confrontación mundial como la que él desplegó a favor de la causa humana. El detalle. Y te diría otra cosa, la vocación de poder, pero el poder entendido como poder servir a un pueblo y transferirle poder al pueblo. Yo creo que eso es lo que más recuerdo y lo que más cultivo del comandante Hugo Chávez. El detalle en lo humano y cultivar en nuestro pueblo una vocación de poder, de transformación, ¿no? Y nunca más a la subordinación, nunca más a la humillación. Muy bien. Muchas gracias, Jorge. Gracias, José Vicente. Mucha suerte. Una pausa y al regresar los confidenciales. Estás viendo José Vicente Hoy. Y ahora los confidenciales. Sin duda que fue impactante el mensaje del presidente Maduro el pasado miércoles de esta semana. Demostró una vez más su capacidad de conductor y la voluntad de asumir posiciones claras. Las medidas anunciadas por él sacan el manejo de la política económica de la parálisis en que se hallaba. Envió a la Asamblea Nacional Constituyente un proyecto de ley sobre ilícitos cambiarios que el país reclamaba. Definió el cono monetario y el nuevo Bolívar soberano. Decidió respaldo con un bloque petrolero certificado al Banco Central y el fortalecimiento de la Reserva de la Nación. Igualmente aprobó la exoneración de impuestos y gravámenes a la importación de materias primas e insumos para la producción nacional. Se trata en concreto de iniciativas importantes cuyos resultados positivos comenzarán a darse de inmediato. Pero lo importante de este paso es la reivindicación de la autoridad del Estado y la determinación del gobierno nacional de asumir a fondo la situación económica del país. Pero los sectores que apuestan a que la crisis se desborde y provoque la ruptura del orden constitucional cuestionan las medidas, estas y cualesquiera otras. Era de esperarse, por tanto. La Conferencia Episcopal Venezolana atraviesa por serias dificultades. El cardenal jubilado Urosa Sabino mantiene una fuerte influencia dentro del organismo con una línea de erradicar oposición al gobierno de Nicolás Maduro que empieza a tener resistencia en el seno de la conferencia. La designación de administrador apostólico del cardenal Porras complica aún más la situación interna. El nombramiento dice ad nutum sante sedis, es decir, hasta que lo desee el Papa. Aceleradamente se deteriora el proceso de paz en Colombia. Luego de los acuerdos de La Habana, en lo que va de año han sido asesinados 130 dirigentes sociales. Los paramilitares operan bajo el paraguas de la Fuerza Armada y la situación del presidente Juan Manuel Santos es cada día más precaria, como quedó demostrado en las recientes elecciones. Ha perdido el control de los acontecimientos, a lo que se agrega la actitud del nuevo presidente Iván Duque, quien se identifica con la posición del expresidente Álvaro Uribe, radicalmente opuesta al proceso de paz. Analistas de la situación por la que atraviesa Colombia y su incorporación a la OTAN arriban a las siguientes conclusiones. Todos los sistemas operativos, comunicaciones, defensa aérea, helicópteros, drones, radares, operaciones especiales y hasta raciones de comida y municiones están adaptados o en proceso de serlo a los parámetros y sistemas de la OTAN. Por consiguiente,
Un conflicto bélico en la región puede ser inminente si las condiciones de vecindad de Colombia no cambian y ciertos elementos disociadores de la paz regional siguen en el poder. Colombia cuenta ahora con qué responder en ejército, aliados y tácticas. La actual realidad confirma este análisis. Confidenciales al cierre, Interlace, ficha técnica, 1.580 entrevistas directas en hogares en todo el país desde el 2 al 18 de julio 2018. Resultados, dígame por favor con cuál partido político simpatiza usted más. No mencionar opciones primero en mente. PSUV, 35%. Gran Polo Patriótico, 2%. Total, 37%. Acción Democrática, 5%. Voluntad Popular, 3%. Partido Social Cristiano Copey, 2%. Primero Justicia, 2%. Avanzada Progresista, 2%. 20, 2%. MUD, Unidad, 2%. Esperanza por el Cambio, 1%. Total, 19%. Con ninguno, no sabe, no responde, 44%. ¿Cómo se considera usted hoy en día? ¿Como chavista? ¿Como opositor? ¿Como opositor y apoya a la MUD? ¿O ni chavista ni opositor? 40% chavistas, 15% opositor, 8% opositor y apoya a la MUD, 37% ni chavista ni opositor. Hasta aquí el programa de hoy. Me despido hasta el próximo domingo a las 9 de la mañana por este su canal Televen.